Pero vamos a la meditación de la palabra brevemente. Nosotros hemos estado estudiando lo que está contenido en el Catecismo Mayor y estamos terminando en realidad la primera sección. Las primeras 5 preguntas del Catecismo son más o menos como introductorias. Hay en esencia doctrina importante allá, tenemos conceptos importantes, pero son eminentemente introductorias. Aquí termina esta primera sección, digamos, y luego entraremos en una sección diferente. Hoy haré una recapitulación y abordaré la pregunta número 5, pero tendremos un poco el panorama general de esta primera sección del Catecismo Mayor. Mi expectativa, mi anhelo, es que los que tienen oportunidad de tener el Catecismo en casa y lo puedan leer, que lo estén leyendo continuamente. La lectura del Catecismo es muy importante y más importante es quizá la memorización del Catecismo. Esta es la intención de los catecismos, que alguien pregunte y nosotros podamos responder al catecismo de una manera segura, congruente y de acuerdo a las escrituras. Hemos abordado ya entonces las primeras preguntas, las 4 primeras, que tienen que ver la primera con cuál es el fin principal y más noble del hombre, y ya hemos hablado de esto y contestamos que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Casi todos los creyentes reformados, esta es la única pregunta que se saben responder, casi. Es decir, casi siempre recurrimos a esta y es la que respondemos, y la gente en términos generales dicen, yo me sé el catecismo porque me sé la primera pregunta, pero el resto quizá no la sabemos, y menos las respuestas, pero esta sí, esa es la primera, es la que todos nos sabemos. Si llega usted a una iglesia presbiteriana, a mí me ha pasado, y repito, hermanos, el fin principal y más noble del hombre es, casi estoy seguro de que todos a coro me dicen glorificar a Dios y gozar de él para siempre, y casi estamos seguros de que somos una iglesia confesional porque nos sabemos la respuesta de la primera pregunta. Pero hay más, y no digo más importantes, pero que complementan esta primera pregunta que establece, digamos, todo, ¿no? La introducción del catecismo. Hablamos acerca de la segunda pregunta, de cómo se manifiesta que Dios existe, y hablamos que la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. Esto ya lo platicamos. La tercera pregunta ya nos acercó más al tema de las últimas 3 preguntas de esta sección, que tiene que ver con la palabra, con las escrituras. Y en la pregunta 3, la pregunta que se establecía es, ¿qué es la palabra de Dios? Y respondíamos que las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son la palabra de Dios, única regla de fe y obediencia. Y luego, la semana pasada hablábamos un poco acerca de cómo se manifiesta que las Sagradas Escrituras son las palabras de Dios. Esto fue lo que hablamos la semana pasada. Y respondíamos que las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, por la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto, el cual consiste en dar toda la gloria a Dios por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con y por medio de las Escrituras en el corazón del hombre, es el único capaz de persuadirlo plenamente de que ellas son la verdadera palabra de Dios. Esto lo revisamos la semana pasada. Hablamos de lo armonioso de sus partes, y ahí tocamos algo que me gustaría que quedara como en la mente de nosotros, como un conocimiento importante, que la armonía de todas sus partes tiene que ver con solamente los 66 libros inspirados, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, 40 autores y 14 siglos. Eso sería como un conocimiento general básico que deberíamos de saber. Si alguien nos pregunta cómo se conforma la Escritura, esto es: 66 libros, insisto, 39 Antiguo, 27 Nuevo, 40 autores y 14 siglos, que equivale a 1400 años desde Moisés hasta Juan, en todo el lapso de la escritura de la palabra del Señor en todas sus partes, todas armoniosas, y son las únicas
que nos pueden hablar acerca de la salvación, las únicas que pueden decirnos a nosotros algo respecto de la salvación. No hay otra cosa que nos hable de la salvación, sino solamente la Escritura. Otras cosas nos pueden dirigir, otras cosas nos pueden animar, nos pueden entusiasmar para buscar en la Escritura las palabras sabias y la dirección para la salvación que solamente es a través de la Escritura por Cristo Jesús. Así como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3, le dijo estas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, de tal manera que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, solamente a través de la Escritura, dice el catecismo, podemos dar y ser persuadidos más bien plenamente de que es verdadera palabra de Dios y que evidentemente tenemos la salvación en Cristo Jesús. Pero luego entonces pasamos, ¿no?, a la última pregunta de esta sección, que es muy simple. Muy simple. Y la respuesta aparentemente simple también. Sin embargo, vamos a tener algunos pequeños énfasis en la elaboración de la respuesta. La pregunta 5 del catecismo es, siempre en función de la palabra, ¿qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Es interesante la pregunta porque la pregunta sugiere que las Escrituras enseñan muchas cosas, ¿no es cierto? Es decir, mucho. Es acervo impresionante de conocimiento general. No necesitaríamos casi nada más que conocer las Escrituras para tener un concepto completo de las cosas. Entonces esta pregunta como que sugiere que hay otras cosas que la Escritura enseña, lo cual es completamente cierto. Hay muchas cosas que la Escritura enseña. Las iglesias, en términos generales, debemos enseñar muchas cosas que las Escrituras enseñan. De hecho, cada domingo hay una predicación diferente, cada día hay una aplicación distinta, aprendemos muchas cosas, no solamente las historias, pero aprendemos principios de vida. Muchas cosas están enseñadas en la Escritura. Pero parece ser que la pregunta tiene la intención de ir un poquito más específica en el asunto de su elaboración, cuando dice, ¿qué es lo que enseña principalmente? ¿Cuál es la enseñanza básica? ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? No es todo lo que enseña, sino principalmente dónde se enfoca la Escritura para darnos una enseñanza. De tal manera que contesta. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Ahora, repetiré. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Así que entonces la Escritura tiene mucho, absolutamente mucho que enseñar, pero principalmente, dice el catecismo, enseñan lo que el hombre debe creer con respecto a Dios. La otra, los deberes que Dios exige al hombre. Vamos a quedarnos con dos palabras, y aunque no es mi intención hacer una exégesis de la respuesta, porque la única exégesis que vale la pena es de la palabra, pero vale la pena poner nuestra atención en dos palabras que están en la respuesta. Las dos palabras que son importantes atender son debe y exige. Porque en la primera parte, si ustedes anotaron la respuesta, vale la pena hacerlo, dice que las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe. No dice lo que para el hombre sería recomendable o sería interesante. No. El catecismo, entendiendo el valor de la Escritura, entendiendo el contenido de la Escritura, establece el deber, ¿no? El deber del hombre en cuanto a lo que enseñan las Escrituras. El deber que nosotros tenemos con respecto de las Escrituras y lo que debemos nosotros aprender de lo que enseñan, hay un deber. Esto es el deber. Debemos nosotros creer lo que las Escrituras dicen con respecto a Dios. Este es nuestro deber. Hay muchas maneras, ¿no?, de conocer a Dios o de intentar conocer a Dios. Muchas maneras. De hecho, tenemos culturalmente, ¿no?, la costumbre de contar nosotros quién es Dios sin la Escritura.
Si vamos a la calle y le preguntamos a la gente, para ti, ¿quién es Dios? ¿O qué piensas respecto de Dios? Tenemos una gran cantidad de información al respecto. Tenemos muchas respuestas muy variadas. La gente puede hablarnos acerca de Dios desde su propia perspectiva. Incluso, si nada más hacemos esta pregunta, para ti, ¿quién crees o qué crees al respecto de Dios? Podemos tener respuestas de casi cada tendencia, ¿no? Cada denominación, cada religión, que la respuesta puede ser unánime. Si llegamos, por ejemplo, con un budista, o llegamos, por ejemplo, con alguna otra persona, un sintoísta, o si vamos a alguno, incluso con alguna otra persona de otra religión, y les preguntamos qué piensa respecto de Dios, nos pueden dar respuestas que nosotros también daríamos. Alguien nos puede decir, Dios, pues es el todopoderoso, es el soberano. Casi pudiésemos creer que todas las doctrinas, todas las religiones nos deberían de decir o nos dirían lo mismo. No significa que compartimos la misma creencia respecto de Dios. No significa esto, ¿no? No significa así. De hecho, nosotros sabemos por lo que dice la Escritura que incluso los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Es decir, ellos creen en Dios. Si le preguntamos a una persona así, ¿no? Tendiente a Satanás, ¿para tú qué piensas respecto de Dios? Y nos pueden dar toda una clase de atributos respecto de Dios, pero quizá lo que ellos piensan de Dios es diferente, o incluso para ellos Dios no es el que nosotros creemos que enseña la Escritura. Por supuesto, cada denominación, cada religión, cada secta tiene como un Dios a la carta. Establecen primero sus principios filosóficos y después a partir de ahí construyen una imagen de un Dios semejante a ellos. Pero nosotros no creemos así. Nosotros lo que creemos es que el único que tiene autoridad, el único documento que tiene autoridad para que nosotros creamos algo respecto de Dios y que lo debemos creer, son las Escrituras. Y nada más que las Escrituras, ¿no? Si alguien nos dice esto creo de Dios o este es Dios, si no está acorde a la palabra, esa creencia es una creencia idolátrica, falsa, construida. Nosotros, según la respuesta, debemos creer algo respecto de Dios. Y eso solamente está contenido en la Escritura. Los deberes, dice la segunda parte, que Dios exige al hombre. Si queremos saber cómo nos debemos de conducir, la palabra exige es muy importante. Dios no nos sugiere una conducta cristiana, Dios ordena una conducta cristiana. ¿No es cierto? Es decir, Dios no nos dice, ojalá fuera santo. ¿No es cierto? No nos dice esto. Sería bueno que no mintieras. O estaría bien que no codiciaras. No hace esto. Hay una exigencia, pero esta exigencia de cómo debemos nosotros de comportarnos, ¿no? Las exigencias que Dios tiene para nosotros no están a partir de una base moral de la cultura occidental nuestra, sino está sobre la base de la Escritura. Cómo nos debemos de conducir está basado, fundamentado en la Escritura. Solamente la Escritura establece cómo debemos nosotros vivir, lo que nosotros debemos hacer, lo que determina nuestro estilo de vida. No las filosofías del hombre, no los códigos de conducta de acuerdo al hombre, sino lo que Dios exige como deberes para con nosotros. Está bien difícil, ¿no? Porque en realidad nuestro código de ética a veces está lejos de lo que la palabra establece, de lo que la palabra dice. Cuando nuestro código de ética tiene que ser la Biblia, la Escritura. Los deberes que Dios nos sugiere, exige al hombre. Lo que enseñan entonces principalmente las Escrituras tiene que ver con lo que debemos creer acerca de Dios y con los deberes que Dios exige al hombre. Cuando Moisés escribió Deuteronomio, estas dos cosas estaban completamente explícitas e implícitas. Deuteronomio 10, 12 al 13 o 12 y 13 dice:
Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Nosotros, como leímos en la primera pregunta, como propósito tenemos glorificar a Dios. Y el deber que tenemos respecto de Dios es que al Señor tenemos que temer, tenemos que creer y lo tenemos que creer y lo tenemos que temer a partir de lo que la Escritura nos dice. El apóstol Juan escribe en el propósito con el cual escribe el Evangelio exactamente cuál fue su propósito y tiene contenida la respuesta de esta pregunta 5. Porque allá en Juan 31 él dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos dice qué creer y nos dice cómo tenemos que conducirnos, nuestro estilo de vida. Creer en Jesús como Salvador es el deber del creyente. Creer respecto de Dios, todo lo que se dice de Dios en la Escritura es un deber para nosotros como creyentes. Pero ¿qué cree? Que nosotros a veces tergiversamos y le ponemos más atención al estilo de vida que a lo que debemos creer con respecto de Dios, que está contenido en su palabra y que básicamente lo dicen o lo dictan las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? El comentarista Voss, que he mencionado con cierta regularidad, pone este punto en su escrito y me pareció muy interesante porque es parte de nuestra historia. Hemos escuchado a veces a gente cuando predica el Evangelio decir esto: es que la vida cristiana no es una religión, es un estilo de vida. Lo que yo te predico no es una religión, es un estilo de vida. Ahora, yo he escuchado esta expresión muchas veces. Mucha gente que va, ¿no?, a una predicación o va a predicarle a alguien o quiere hablarle a alguien, y como sabe que ese alguien rechaza la religión, le dice: es que yo no vengo a predicarte religión, yo vengo a hablarte de un estilo de vida. Suena bonito, pero está en contra de la Escritura. Suena bien, pero no está en concordancia con la Escritura, porque lo que estamos haciendo en esta aseveración es diciéndoles a ellos o invitándoles más a un estilo de vida, una exigencia a lo que Dios tiene para con nosotros, pero estamos descartando lo que debe de creer. Es como si le dijéramos: no importa lo que creas, importa cómo te portes. No te voy a hablar de religión, no te voy a hablar de doctrina, porque esto no es la cristiandad. La cristiandad no es doctrina, no es religión, es un estilo de vida. Pero ¿sobre qué base está el estilo de vida? ¿Sobre qué base se construye el estilo de vida? ¿Quién lo determina? ¿La denominación? ¿El pastor? ¿El predicador? ¿Las hermanas de la iglesia? ¿Quién establece el estilo de vida? Este dicho impreciso desecha la doctrina y enaltece el estilo de vida. Quizá por eso le damos más valor a cómo me conduzco que a qué es lo que yo creo. Quizá por eso muchas iglesias están poniendo demasiado énfasis en las conductas antes que en la base de las conductas que tiene que ver con la doctrina, con la religión, con lo que creemos con respecto de Dios. Equivocamos el camino entonces cuando le ponemos demasiada atención a esto del estilo de vida, al deber que Dios exige de nosotros, cuando desechamos lo que tenemos que creer respecto de Dios. ¿Pensamos algo de Dios? Pero eso que pensamos de Dios está muy limitado. Más bien construimos una manera de conducirnos. Pero cuando hablo de estilo de vida, no solamente tiene que ver con algunas conductas determinadas, sino tiene que ver casi con la integridad de nuestro ser. Cómo me visto, cómo hablo, qué canto, con quién me relaciono, qué hago respecto de ciertas circunstancias particulares. Cuando hablo de estilo de vida, entonces tiene que ver con mi propio carácter con respecto del mundo.
Y eso está establecido en un código de ética construido en nuestra cultura y que está seguido por nosotros. Y que nosotros atendemos diligentemente, pero porque ha sido dictado por la cultura que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Los códigos de ética tienen este asunto así. Hasta hay libros completos que dicen cómo nos debemos de portar. ¿No es cierto que hay códigos de educación? Hasta tienen códigos de cómo hablar ante el público. Y no hagas esto y no hagas aquello, y muévete así, muévete hacia allá, no cruces los brazos, no los pongas en jarra. ¿Qué sé yo? Hay una gran cantidad de códigos de ética. Y nosotros estamos acostumbrados a estos códigos de ética, estamos acostumbrados a los estilos de vida. Nos preocupa en demasía el estilo de vida. ¿No es cierto que cuando vienen a la iglesia, venimos a la iglesia? Yo me acuerdo cuando era joven, o más bien más adolescente, ¿no? Mis padres se preocupaban extremadamente en cómo veníamos vestidos a la iglesia. Ahora, yo sí creo que es importante, ¿no? Pero a veces era una exigencia extrema. Y yo me acuerdo que mis hermanas, tengo dos hermanas, muy bonitas las dos, ¿no? Y mi mamá las vestía y les peinaba y les ponía el vestido más lindo. Y bueno, parece que cada domingo iba a una fiesta, ¿no? Y yo creo que está bien, pero el estilo de vida gobernaba. No importa si tu corazón tiene un concepto de Dios equivocado. Lo que importa es cómo te vistas. Otra vez, tu estilo de vida. Y cuando nosotros predicamos un evangelio en donde, oye, no te hablo de religión, sino de un estilo de vida, estamos haciendo o estamos construyendo o estamos estableciendo una fe sobre los estilos, sobre las costumbres, sobre lo que Dios exige antes de recurrir a lo que Dios quiere que creamos acerca de Él. Así que si estamos haciendo esto, debemos de dejar de hacerlo. No le digamos a la gente, te estoy invitando a un estilo de vida, no a una religión. En realidad, vamos a ser más incluyentes. Te estoy invitando a una doctrina y a un estilo de vida, a las dos. Porque ciertamente me interesa lo que creas con respecto de Dios y también lo que debes hacer que Dios exige que hagas. Pero una cosa complementa a la otra. Esto no es algo que yo estoy pensando solamente, sino está establecido en la palabra. ¿No es cierto que el Señor mismo dijo en el resumen de la ley? En el resumen de la ley estableció esto. Él dijo que la ley se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, en donde está lo que debo creer con respecto de Dios. Y lo otro dice, este es el primero y grande mandamiento, pero el otro es amar al prójimo como a uno mismo. Pero está claro que la primera parte del mandato tiene que ver con amar a Dios. Una vez amando a Dios, una vez cumpliendo el conocimiento que tenemos que tener de Dios, automáticamente el estilo de vida se va conformando a la palabra del Señor. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, no aquí en esta iglesia, en alguna otra iglesia, predicaba yo acerca de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y recuerdo que en aquella ocasión mencionaba yo que muchos creyentes buscan las añadiduras de Dios antes que al Dios de las añadiduras. ¿Es cierto? Es decir, yo quiero las añadiduras de Dios, pero no quiero al Dios de las añadiduras. Dame, ponme, quiero saber, etcétera, etcétera. Todo para mí, todo para mí, todo para mí, las añadiduras. Pero, y el Dios de las añadiduras, la Biblia establece las prioridades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Estas cosas vendrán por añadidura. La vida cristiana, los hábitos, los estilos, las maneras que también están determinadas en la Escritura están en segundo lugar, porque en primer lugar está justamente amar al Señor, buscar su voluntad, estar conociendo al Señor plenamente, y lo único que podemos hacer para conocerle al Señor es a través de las Escrituras. ¿Por qué? Esto es lo que principalmente las Escrituras enseñan. Lo que debemos creer con respecto de Dios. Ahora que escuchaba los testimonios y les escuchaba, yo siempre
pienso que debo de leer todos los testimonios, porque hay testimonios que dice uno, qué barbaridad. Nos hablan más de los estilos de vida antiguo y los estilos de vida nuevo, y luego se olvidan de Dios. Pero estaba escuchando los testimonios y pensaba, esto es justamente lo que necesitamos escuchar. Es reconocer el poder de Dios, saber qué clase de Dios tenemos, entender qué Dios es el que maneja nuestras vidas y el estilo de vida que puede no ser tan bueno socialmente hablando o tan noble socialmente hablando, pero que establecen una conexión importante entre el estilo de vida que tenemos, el estilo de vida que hemos cambiado, pero está basado en la fe que tuvimos de un Dios que conocimos. Y esta última pregunta nos dirige hacia esta verdad. La repito. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Sí predicamos religión, sí predicamos doctrina y también estilo de vida. Y también estilo de vida. Ambas cosas. No solamente estilos de vida, sino además también una convicción respecto de quién es Dios. Con esto terminamos la primera sección del catecismo. Y el próximo domingo no habrá culto de tarde. No habrá. Lo lamento mucho, pero no habrá. Me encantaría, pero no habrá. Porque tenemos el aniversario. Sí deberíamos de tener, pero vamos a tener el aniversario. El siguiente domingo, entonces abrimos otra vez, ¿no? El estudio, ya con la otra sección que tiene que ver con Dios y su naturaleza, y vamos a abordar la pregunta número 6. Por favor, lean las siguientes preguntas. Lean estas anteriores, consulten sus notas, y sería bueno que algunas preguntas respuestas las aprendiéramos de memoria, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos dirige hacia lo importante. Gracias, porque también, Señor, tú ilustraste, sin duda, a los hombres que escribieron este catecismo, las confesiones, y que no creemos que sean documentos inmutables, no creemos que sean infalibles, o inerrantes, o suficientes. Pero nos ayudan, Señor, para entender, como ahora estudiamos, que tu palabra nos enseña principalmente lo que debemos de creer respecto de ti y también los deberes que tú exiges de nosotros. Queremos, Señor, aprender de ti. ¿Quién eres? A través de tu palabra. Y tú, Dios, ¿qué exiges de nosotros a través de tu palabra? En esta búsqueda estamos y queremos conformarnos al carácter de Cristo. Gracias, Señor. Edifica tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.